Voy a hablar de algo súper específico en relación a mi trabajo, que es que cuando uno hace trabajo, los trabajos van a un lugar y se ponen en una parte. Entonces, es como, a veces los artistas se supone que hacen el trabajo y después van a diferentes lugares y funcionan de diferentes formas. Y a mí me interesa todavía pensar qué trabajo hago para qué lugares. Voy a hacer como un recorrido medio histórico de mis trabajos porque ya pasan a ser hartos años. Que es chistoso porque yo no lo veo así. Para mí todos los trabajos siguen funcionando. Esta obra se llama Dibujos. Era una colectiva auspiciada por el gobierno chileno, por el ministerio no sé cuánto, con hartos chilenos que viajó por toda Asia. Viajó por 7 países. Y yo no iba. Entonces se me ocurrió una obra que la gente de los museos pudieran hacer. Porque me parecía interesante yo darles una propuesta y ellos tenían que hacer algo con lo que yo les daba. Lo que yo les di en esa época eran 20 diapositivas de calcos de dibujos que yo hacía de las noticias en Estados Unidos. Sobre todo, casi todas las noticias son antes del 11 de septiembre. Esta exposición fue en 2003, pero la mayoría de las imágenes son de antes. La mayoría. Y ellos, la gente del museo, tenía que elegir qué imágenes iban a dibujar en las paredes, de qué color, de qué tamaño y con qué material. Lo raro de eso, que yo entendí como lo potencialmente negativo e interesante de la obra, es que ellos no realmente hacían la obra, sino que hacían cómo se iba a ver, pero calcaban de nuevo la línea que yo había calcado del diario. Esa operación me parecía interesante, porque yo traducía la foto. Traducir la foto del diario obviamente significa que yo estoy tratando de entender algo que no entiendo de la imagen. Es como uno se concentra y trata de ver si uno va a entender algo. Obviamente uno no entiende mucho, entiende cómo está compuesta la imagen y cómo funciona la forma de editar la foto en los diarios. Que no es muy interesante o puede ser interesante, pero al final como que en el dibujo no se entiende bien, solamente si uno entiende el proceso como fue hecha. Entonces esta es una forma de mostrar el proceso. Esto en Singapur, y entonces es una persona que normalmente mueve el arte, pinta las paredes, trabaja en la instalación de las exposiciones, y de repente la curadora le daba la diapo y decía, ok, elijan la imagen que quieren hacer. En ese momento le está dibujando a Timothy McVeigh, doble, lo dibujé doble, entonces está como medio, así como vibrando tal vez. Que Timothy McVeigh se supone el que puso la bomba en Oklahoma, que era el acto terrorista más grande que había pasado en Estados Unidos antes del 11 de septiembre. No sé si se acuerdan, que poblaron un edificio entero y murió mucha gente. Entonces, una persona en Singapur elige dibujar eso, y yo siempre cuando muestro esto, muestro con el proceso como se están haciendo las imágenes. En la exposición en sí estaba el dibujo y estaba la explicación del proceso, cómo fue hecho. También en Singapur, esa es la única imagen que no es de los diarios, es una obra de Oiticica, Sella Marginal, Sella Eloy, que es de un amigo de él, Cabeza de Caballo, que fue asesinado por la policía, y una bandera que hizo Oiticica. Estoy en Kuala Lumpur, y ella está a punto de dibujar un entierro en Arabia Saudita y eventualmente va a dibujar a Cheney ahí. Lo que pasó con esto es súper interesante porque yo pensé que iba a ser entretenido para la gente, al principio yo pensé que iba a ser súper entretenido para la gente de los museos hacer las obras, pero después de a poco me fueron llegando la noticia de que la gente en los museos le odiaban tener que hacer la obra también. Aparte de pintar las paredes, mover las cosas, ahora tenían que hacer los trabajos. Le empezó a dar rabia. Y eso me pareció interesante porque con el punto de vista mío, gringo, porque es una actitud súper gringa, pensé que era entretenido. No entendí, empecé a entender que realmente era una imposición. Y esto es la versión que se hizo después en Nueva York, en el Museo del Barrio. Y en el Museo del Barrio, cuando se hizo esta obra, había lista de espera para hacer los dibujos. La gente del museo se peleaba para poder hacer los dibujos, porque claro, la lógica mía, para ellos era entretenido hacer las obras de arte en el museo. Entonces la gente de la oficina, la gente de trabajo, todo el mundo me contaban que era chistoso, se peleaban a hacer los dibujos. Claro, porque esa es la lógica de Nueva York. Entonces al final los dibujos era la traducción de la información, pero la traducción de
desinformación o desencuentro de la idea de qué es entretenido para una persona y qué puede ser entretenido para otra. Ahí, por ejemplo, ella está dibujando, son todos acusados negros que están levantando la mano en un tribunal que tienen que jurar que van a decir la verdad. Después, un amigo curador me invitó a una exposición en México, en el centro Siqueiros. Entonces, en el centro, no sé cómo se llama, SAPS. Y sacaron los murales de Siqueiros que eran portátiles porque lo iban a restaurar, entonces empezaron a hacer exposición de arte contemporáneo. Entonces, en esas paredes están normalmente unos murales gigantescos de Siqueiros. Y él hizo una exposición que se llamaba los de arriba y los de abajo. Y eso fue la primera vez, creo que la última, que un curador elige la imagen. Entonces, esto fue unos años después. Y él eligió Sello Marginal, Sello Heroe, que es como la figura de Cristo, como el mártir. Por un lado, eso es cuando está siendo instalado. Y al otro lado, el Vaticano, es el Papa Juan Pablo II, hablando con todos los cardenales gringos sobre los abusos a los niñitos en Estados Unidos. Entonces, ese sería el diablo y el Papa, en este caso, por los cardenales. Y eso fue la primera vez que el curador decidió hacer eso. Y me pareció entretenido como hacer una cosa tan clara así, los de arriba, los de abajo, el infierno, arriba, el cielo. Esta es una exposición que hice en 2008 en Alemania, que me invitaron a un museo en Stuttgart a vivir un tiempo en Stuttgart, en una cuestión que se llama Schloss Solitude, que es un castillo que queda en una montaña increíble. Es como de película, es ridículo, no sé si lo cachan, pero es como si un castillo barroco, rococó, increíble. Así, los talleres que les daban a la gente son en el castillo, y yo tenía un piano, tenía 2 pisos, tenía una ventana increíble, y pasaban caballos blancos, así galopando. Y yo decía que esto es ridículo, así increíble. Y la gente se quedaba un año o 6 meses. Yo fui por un mes nomás, porque me pidieron que me quedara 3 meses y dije que no podía, era mucho, porque uno se vuelve loco ahí, porque uno se tiene que concentrar, y yo lo único que quería era hacer esta exposición. Entonces me quedé en ese castillo, pero caminaba, tenía que tomar el bus a Stuttgart y caminaba por Stuttgart dando vueltas. Y pensaba, ¿qué es lo que quieren que yo haga acá? Entonces pensé, ¿por qué un alemán invita a un chileno que vive en Nueva York a estar en Stuttgart, a hablar de Stuttgart? ¿Cuál es el intercambio acá? ¿Por qué? Entonces empecé a pensar que lo que hace un latinoamericano cuando va a Europa, según ellos, según uno también, es como el latinoamericano así, como medio dando vueltas, así sin un ancla específico. Entonces uno camina por la ciudad. Yo quise traer algo chileno, súper específicamente chileno, que es esto. Es una serie de trabajo, y todavía estoy haciendo, que se llama El Norte, que es una forma de hablar del norte de Chile, del desierto sobre todo, en diferentes formas, de una forma que solamente parece que uno entiende lo que está mirando, pero realmente si uno es alemán no va a entender nunca, no tiene suficiente información para entender. Por ejemplo, es el teatro de Humberstone, es un patio en San Pedro, donde están secando unos damascos, es el Museo Padre Lepage, es una pintura peruana de un chileno matando a un peruano entre la Guerra del Pacífico, ahí detrás hay unos geoglifos. Ese es un dibujo que hice yo con Sharpie de una mujer que hace unas cosas artesanales. Entonces parece como una impresión de computadora antigua. Entonces tienen pintura, dibujo y fotografía, y son todas del mismo porte y se ponen una detrás de otra como si fuera una tienda de pósters. Entonces detrás de eso hay varios más, eventualmente quiero hacer 100, son como unos postales grandes de información que solamente si uno es chileno entiende, pero que realmente yo lo estoy mostrando en otra parte. Entonces ellos piensan que entienden algo, pero realmente se dan cuenta que no entienden, no saben. A ver, ahí hay otra como una ruina de una salitrera. Entonces era como mostrar algo de donde soy yo, según ellos, y según yo de verdad también, pero como equívoco. Y después empecé a caminar por la ciudad, después volví al castillo, y empecé a hacer unos dibujos que empecé a hacer en 2003 que se llaman proyecciones dramáticas, que es una cuestión que se me ocurrió en Nueva York, que es como típica, una cosa que cuando uno está en una ciudad grande se imagina la vida de otra gente. Me imagino que en Santiago también, uno está en el metro
y mira a la otra persona y se imagina después que se van, uno compartió 10 minutos o lo que sea, después se van a la casa y uno piensa que harán cuando van a la casa. Y los primeros dibujos en 2003 era que todos iban a la casa y hacían orgías. Eran así, esa era mi fantasía, que todo el mundo así se iba a la casa y la pasaba increíble. Y entonces empecé a dibujar, tratando de no dibujar como yo dibujaba, como me habían enseñado en la escuela, sino dibujar como si yo fuera otra persona. ¿Qué pasa si yo dibujo como si yo fuera otra persona lo que esa gente, que otra persona está haciendo? O sea, crear una serie de filtros súper raros. Y me empezaron a salir unos dibujos súper raros que yo todavía no entiendo muy bien, que me salen súper bien. Que son mucho mejores que los dibujos que haría yo. Si yo me siento a dibujar, no puedo dibujar tan bonito. Me tengo que sentar así horas, a veces días, y como que así, y de puro así fijado, cabeza dura, voy a dibujar algo que no entienda, así fuera de lo que yo entiendo normalmente. Y eso es como, no sé, me imagino que todos han hecho algo súper fome, por N rato, uno como que se le va la onda, ¿no es cierto? Y uno empieza a hacer cosas y automático. Eso obviamente se conecta con el dibujo automático surrealista, pero los surrealistas creían que eso significaba que al hacer eso uno tenía acceso al inconsciente. Que yo no creo en eso, yo creo en el surrealismo, creo que lo encuentro increíble, pero yo no lo creo en mí, yo no creo que necesariamente esos dibujos sean acceso al inconsciente de nada, sino que son otra forma de dibujar, otra forma de entender la línea o la representación de otras personas. Entonces en Stuttgart yo daba la vuelta por la ciudad y me di cuenta que era súper raro la onda, porque era súper triste, no sé, como súper vacío. Y volví al castillo y hacía los dibujos. Y no me salían como por 20 días, y era horrible. Si me sentaba así, estaba medio estresado porque no me salían los dibujos. Y un día me salí. Un día hice todos los dibujos que tenía que hacer. Ahí está. Entonces son 10 dibujos que les tomo una fotocopia. Son chiquititos. Les saco una fotocopia y después los tomo una foto encima de un fondo de un cartón, que es como el borde ese que ven, y después lo imprimo, lo agrando en el computador y lo imprimo en papel. Son 32 papeles así puestos juntos, entonces hace como un mural. Al final terminan teniendo casi 3 metros. La gracia de eso es que muestro el proceso, cómo aumentan de tamaño, y eso es otro tipo de filtro, que la imagen es un dibujo chico, una marca chica así, pasa a ser una marca así. Y eso a mí me interesaba, todavía no lo entiendo exactamente cómo funciona, por eso lo sigo haciendo, porque es una cuestión súper básica de aumento, pero que significa que un gesto básico, chico, pasa a ser grande, y también mediado por toda la fotocopia, la foto, el Photoshop. Photoshop básico, o sea, les subí el contraste tal vez por la fotocopia. Y pasan a ser como pintura. Uno las mira y las ve no como fotos, sino como dibujos grandes o pintura, y la gente se acerca mucho y tiene una relación muy buena con los dibujos, que me gusta mucho. Es el norte, que está alrededor de toda la galería. Y había un video también que hice sobre el norte de Chile, que voy corriendo así en una salitrera, y entro y doy vuelta así por la salitrera, y paro, justo hay una pared que dice no, y paro y se hace un loop. Esa la había mostrado varias veces en Estados Unidos, y todo el mundo en esa época pensaban que era sobre Afganistán, que yo estaba corriendo en Afganistán y decía, no la había. Claro, está bien también que piensen eso. Me da risa porque depende del lugar, cómo uno lee qué significa ese no. Está en el suelo. Así son más o menos, está un poco alargado por la proporción, pero así son más o menos los dibujos. Y salieron súper raros, porque son como súper tristes, súper melancólicos. Sí, y lo entretenido es que la gente en Alemania, porque está todo explicado, todo el proceso está explicado a la entrada de la exposición, así, no explicado pero descrito. Entonces la gente veía eso, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba conversando con gente en la inauguración y le encantaba ese dibujo, le encantaba. Y yo decía, ¿por qué? Porque en 1764 Friedrich no sé cuánto mató a su esposa y anduvo con la cabeza corriendo por toda la ciudad. ¿Cómo sabías tú eso? Claro, en Alemania o en Europa todo el mundo tiene una persona que le cortó la cabeza a alguien y caminó por... O sea, es chistoso que inmediatamente se conectaban con eso. Se conectaban con el hecho que fueran dibujos también, que es bien bonito, porque las pinturas a veces son como tan producidas que la gente como que las tiene que mirar con cierta distancia, pero el hecho de que sean dibujos, hay una relación más directa porque todo el mundo dibuja. Eso es súper bueno.
Entonces ese dibujo me salió, este también es una persona así derritiéndose. Son bien melancólicos y raros. Este incluso, no sé si está en exposición ahora, pero sigo usando estos dibujos porque los voy reusando en diferentes medios, en diferentes formas de verlo todavía, para poder entenderlo mejor. Y esa caja grande, no sé si entonces se dan cuenta que era como una construcción blanca, donde están todas ahí se ve la escala de los dibujos. Había una ventanita chica. Y al por la ventanita uno veía eso, que es toda la basura que yo iba recolectando mientras iba por Stuttgart, que no había nada. Yo tenía que meterme en los cosas de basura y tenía como unos candados, me metía la mano porque está todo súper limpio. Entonces pero en fin, saqué N diario, N cajas de sushi, cosas así que encontraba. Y después las llenaba de yeso blanco, en el museo. Y iba haciendo edificios, de los edificios que me acordaba yo al caminar por la ciudad. Entonces, puse hasta como por acá. Entonces por eso lo puse ahí. O sea, uno empieza a mirar, ese es el ángulo exacto que uno veía por la ventanita. Es un pilar del edificio, que pasa a ser como una área súper rara. Y la gente podía mirar, si era muy entretenido porque los de Stuttgart miraban por ahí, súper serio, y después salían riéndose, porque reconocían la ciudad, reconocían los edificios. Ahí se ve más en detalle. Entonces el Rathaus, ahí está el Hauptbahnhof, el Fußgängerzone, son las áreas que ellos podían reconocer. Ahí está, es un lago, según yo, plástico, ¿no? Pero reconocían las calles, y era como yo me iba acordando, como nunca miré un mapa ni nada, sino que era como mi proyección de cómo era su ciudad. Entonces la caja grande era cómo yo los veo, y también qué hago yo con las cosas que ustedes votan, y cómo los veo de nuevo. La luz es roja. Entonces una cosa muy rara, porque es un espacio bien grande, es una caja grande como hasta la escalera. Y uno miraba y se da cuenta, obviamente es un espacio grande, pero por el rojo se aplanaba. Entonces una cosa bien rara porque era como escultura plana. Entonces la escultura pasaba a ser como una imagen. Bueno, y también todas esas cosas de lo rojo, que es como una imagen siendo revelada, si fuera una foto, o también de emergencia. Y justo después me invitaron a hacer esta cuestión en la Telefónica. Y fue raro porque era como casi la misma invitación. Era como, ¿por qué me invitan a mí a esta cuestión que es como súper producida? Porque en esa época tenían las ganas de que yo hiciera una cosa así a todo cachete. Entonces dije, bueno, ya voy a hacer como lo mismo que hice en Alemania, lo voy a hacer en Chile, que es como, voy a hacer el rol del artista invitado. Entonces el artista invitado que vuelve a Chile, el chileno que vive en Nueva York que vuelve a Chile, va a ser una cuestión a todo cachete, así excesiva. Y bueno, ustedes saben el edificio, saben toda la historia porque está en Plaza Italia, todo eso. Cuando yo lo explico en Estados Unidos tengo que explicar en el rato así qué significa Plaza Italia, qué significa el edificio, qué significa la transición, qué significa todo eso. Pero es como ahora es evidente, ¿no? Entonces la primera obra que se me ocurrió era que el edificio se hubiera cagado. Así, literalmente. Un edificio todo se supone que es súper inteligente, moderno. Y pensé que es lo contrario de eso, la cosa como súper chilena, pero chilena media rara, que es como que Pomaire tiene una cosa súper bonita y también una cosa súper instrumental. Que durante la dictadura Pomaire era como uno de los ejemplos del Chile bueno, ¿no? Porque el Chile malo era la izquierda. El folclore izquierdista no era como censurado. Entonces, Pomaire era como neutral. Era como la cosa de Sema Chile, no sé si se acuerdan, pero es como una cosa así súper específica. También yo quería que la escultura tomara todo el espacio. Es todo un pasillo gigantesco, esto medía como 36 metros, creo. Y son 6.000 piezas de Pomaire, rotas. El año anterior yo fui a Pomaire y hablé con una señora que hace las cuestiones de Pomaire. Y le dije que iba a hacer esto. Y me dijo, ¿qué? Me compra toda la producción de un año, incluso más de un año. Ella cerró su tienda y se dedicó a hacer eso. O sea, ella sabía que iba a ser destruido. Hay algunos cocidos y unos crudos. Entonces están como en proceso entre medio. Y también teníamos unas cosas como de cemento con greda, así, que era como la misma greda que se usaba para que fuera como la cola, el pegamento. Entonces esta escultura pasa a ser, es de mi porte, de mi altura,
Y incluso a veces ve más grande de lo que parece el espacio entre medio, pero cuando uno entraba era como si una cosa sobredimensionada, súper grande, excesiva. Y choca con el entorno, es como hiper chileno, así como Chile, la cordillera, un terremoto, una cosa arqueológica, una alud, sí, sí. Es como puras cosas que uno siendo chileno encuentra, son como, se reconocen todas esas cosas al mismo tiempo. Y lo más entretenido es cuando la gente daba la vuelta y entraba y miraba eso, quedaban así, porque era mucho. Y eso funcionó súper bien. ¿Dónde está esa pieza, Cristóbal? ¿Qué pasó con ese trabajo? Desapareció. Era para que funcionara. Incluso la querían exponer ahora pronto, ahora este año en el Centro de la Moneda. Querían rehacerla por una exposición sobre paisaje. Y no, yo la hice para ese edificio. No se puede rehacer. Funcionó ahí nomás. Entonces hay unos chanchitos, hay de todo. Entonces pasa a ser una obra como bien, por un lado empezó como un chiste, muchos de mis trabajos empiezan como un chiste, pero terminan siendo súper serias. ¿Sí? Era como imposible reírse porque pasaba a ser súper dramático la obra. Es chistosa la situación, que me inviten a mí, cuando ponían invitado a alguien de Chile a hacer la exposición, ¿por qué me invitan a mí? Porque estoy en Nueva York, no por nada diferente a eso. Entonces, ok, voy a hacer como el show del que está en Nueva York haciendo una exposición así. Que me parece como interesante siempre confrontar el problema directamente, así decir, ok, por esto está pasando esto, voy a hacer lo que me dicen, pero lo voy a hacer de una forma tan clara que va a ser un poco incómodo. Uno entraba a la otra pieza y había una cosa de madera bien grande que te porta un container de esos de marítimos. Estaba todo oscuro con un par de lucecitas, no, también con una ventanita. Ahí estaba la ventanita. Y adentro habían estas cosas que hice como con cuerda y eso también. Es la misma idea de lo de Stuttgart, pero estaban en un piso falso, subido. Entonces uno miraba y parece que estaban como medio flotando. Tenían una cosa rara que uno no sabía muy bien. Y era un espacio acá nomás, cuando el espacio es súper grande, el container es grandísimo. Entonces uno veía solamente acá y no sabía que había más para allá. La primera se llama Pomaire, esta se llama Antofagasta. Bueno, tiene que ver con la cosa arqueológica que todos conocemos. El otro lado, uno daba la vuelta, había otra ventanita y apretaba un botoncito y había un holograma de esos típicos repujados de cobre que se venden, gracias a la vida de Violeta Parra, y estaba con una cosa de terciopelo negro, así como si fuera un relicario. ¿Sí? Entonces uno tiene que apretar y veía una cosa de turismo. Bueno, también yo lo pensé como de turismo en relación al container, es como la idea de qué se está vendiendo. Pero también es como, en Chile es más complejo, pero al hacerlo de holograma yo quería como aplanar eso, al hacer una cosa que es un objeto, transformar un holograma, pero el holograma se supone que es tridimensional, es como poner en juego qué es este objeto. O sea, esta obra yo no la entiendo completamente, entiendo por qué las hago, pero cuando están listas todavía me gustan porque todavía no la entiendo completamente. Entonces cuando hablo de ella siempre hablo de un poco diferente. Eventualmente entiendo más, pero nunca la entiendo completamente, si no, no la mostraría. Las que entiendo completamente ya me hablan. Y en el último espacio había un video que hice en California con actores así que trabajan en películas, que parece como si fuera así. Yo estoy grabando más la playa y podría ser Chile, podría ser así como un día de bruma en Chile, porque California es súper parecido a Chile, no sé si saben, es súper chistoso eso. Entonces fue a California a grabar un video que se supone que es Chile, y es súper distópico. Ahí dice 13 y hay una pareja que se pelea, y eventualmente se ve, elegí esa playa porque al final hay como unas islas petroleras que fueron hechas en los 60, que tienen palmeras y tienen unas cosas como futuristas para que parezcan súper bonitas, pero son islas artificiales petroleras así como distópicas, como un futuro horrible, así cuando ya Chile esté lleno de cosas así siendo como sobreexplotado. Y es una pareja que se pelea en la playa, así súper triste, como que él trata de hablar con ella y dice no, ya no más, así. Pero de lejos, como si fuera como una persona así mirándolo, como así, no una película sino que como un testigo.
esta otra caja, esto fue ¿cómo era? Porto Alegre, en Brasil. Esta es la Bienal de Mercosur y esta es la primera vez que hice los dibujos pensando en gente de un lugar que ni conozco. Nunca había estado en Porto Alegre, entonces leí un poco de qué se trataba Porto Alegre, dónde está geográficamente y todo. Y es como saturado de agua, tiene una laguna gigantesca, pues tiene mar, tiene unas bahías, es súper, súper húmedo. Así entonces todos los personajes que hice son como medio acuáticos. Así de imbécil, así de estúpido, pero después como que uno trata de que los dibujos tengan mucho más interés que eso. O por lo menos uno lo elige basado en eso. Entonces es como un hombre sapo, que está en la posición ahora en día que hay una versión de eso. Y eso lo dibujé directo en la pared porque hice las impresiones en papel, como en Super, las puse y duraron 10 minutos porque era tan húmedo que se cayeron así. Así es imposible. Entonces esa es la primera vez que dibujé en la pared directamente. Es una señora triste. Ese también está en la posición ahora, que es un dibujo bien raro, que es como un tipo medio triste, una persona así que las manos se transforman como en pie. Y adentro de la caja es mucho más grande, la caja es súper grande, es como de acá a la puerta. Hice puras esculturas con gente de allá que me ayudaron, que tienen que ver con la escultura brasilera, que en esa época me interesaba bueno, todavía me interesa, pero específicamente quería entender cómo funcionaba. Entonces traje como asistentes de Río, que trabajaban con unos escultores, y también gente de Porto Alegre. Y hicimos, todos son tejidos parecidos a los de Chile, pero son como más orgánicos. Y parecen como entre fondo marino, coral, microscópico, y o escultura neoconcreta. Así la cosa de Oiticica y Villaclara y todo eso. Y entre medio hay como unas cosas de plexiglas geométricas que reflejan la luz. La gracia de eso, acá no se ve tanto el color, pero las luces que estaba usando eran de teatro, que había usado Robert Wilson, que las donó a la Bienal. Son súper fuertes, es radiación. Ahí no sé si cachan que se ve como, está como así, como medio raro. Era así de verdad, uno miraba y era como si adentro hubiera así como una cosa nuclear. Así. Y cambiaban cada 6 días, porque es una curatoría de Mario Navarro quería que fuera cambiando la exposición y cambiaba el color. Lo horrible que alguien tenía que meterse adentro, que era así súper tóxico, porque eran como todo eso como caliente así, y tenía que cambiar los filtros. Yo lo hice una vez y fue súper genial. Era realmente así como mirar una cosa como nuclear, así tóxica. Y eso me interesaba y es súper bonito porque yo fui bueno, fue la inauguración. Después, 3 meses después fui cuando se desembaló, se terminó la exposición y la ventanita estaba negra y estaba lleno también de marcas de pies. Entonces hay gente que había levantado niñitos, así, está todo marcado, todo súper marcado. Entonces lo vi a N gente. Otra caja, yo creo que esta es la última caja, pero esta exposición en Harvard, en un edificio de Le Corbusier. Yo me gané una beca de ellos, un fellowship, y estuve trabajando 2 años con Harvard, y a mí se me ocurrió hacer un proyecto con los abogados de Harvard, porque en la escuela de Derecho de Harvard es como la estrella de la muerte, así. De ahí vienen la mayoría de los presidentes de Estados Unidos, como así el Pentágono, como la Casa Blanca, como realmente la fuente ideológica. Yale y Harvard, la escuela de Derecho son la fuente ideológica de Estados Unidos. Entonces, pero en vez de atacarlo, que es una cosa muy obvia, era pensar qué hay dentro de esa cosa que yo pueda trabajar, que pueda ser interesante para mí. Y justo dentro de la Escuela de Derecho de Harvard hay un departamento de derechos del trabajador, que es increíble, súper bonito. Hacen simposios súper fuertes y tratan de cambiar las leyes dentro de Estados Unidos y asesoran a los abogados de Harvard para que sea un poco tengan más derechos los trabajadores. Es una tarea súper dura y ellos me dan información de los derechos de trabajadores en Estados Unidos. Lo que más me marcó, lo raro de esta exposición para mí, fue que yo quería que la exposición fuera súper informativa. Súper, así que se entendía, porque me daba rabia lo que estaba leyendo, porque, bueno, imagínense, así muerte, horrible, horrible.
Y, ¿cómo se llama? Lo raro que pasó es que mientras más leía, menos entendía la cosa. Uno entiende la información y se da cuenta que no es un artista no debería remostrar algo que si alguien lee los mismos libros, los ensayos para entenderlo. No es necesario que yo lo muestre. Entonces lo que me pasó fue que los trabajos fueron adaptándose a cómo era como qué me hacían a mí esa información. Entonces hice esta caja y estas pinturas, que son 260 pinturas, que son en papel, son todos paisajes puestos verticales, porque 260 son más o menos el promedio de días de trabajo en un año de una persona que tiene los fines de semana libres. Entonces es como el trabajo de una persona normal en un año. Entonces es una manifestación física de un año de trabajo. Y hice paisajes porque paisajes como por un lado lo que la gente, imagino, cuando uno está en un lugar así trabajando le gustaría estar afuera. También le gustaría pintar afuera, así es la idea del pintor de domingo. Y es una idea de escape. Entonces es un calendario de idea de escape, pero también mostrando el problema al mismo tiempo. Y quedaron súper bonitos con N barniz. Entonces al final con el barniz el papel se hizo como plástico. Y había viento a veces y se movía. Entonces pasan a ser como una tipo de escama. Y en la... ¿Cómo son los dibujos? ¿Son fotografías o son dibujos? No, son puras manchitas, así a lo Turner. Así yo quería que fueran como súper... Es como la playa, por ejemplo. Como puede ser una tarde, así un atardecer súper bonito. Hay uno más abstracto, uno más claro. Siempre hay una línea horizontal. Y el azul a veces es agua y a veces es... Eso soy yo, disculpen. El azul a veces cielo, a veces es mar. Y eso quedó súper bonito porque es bien simple la idea. Bueno, y con mis estudiantes siempre muestro esta obra porque cuando hacen una obra buena y hacen varias, y hagan más, porque si hacen más siempre es increíble. Entonces como hay que evitar eso también. Ese es como el ejemplo que si fueran 5, daría la idea, pero no funciona tanto. El punto es que sea así. Una cosa así que te sobrecoge de cierta forma, por lo menos en la evidencia de una cosa así física, de algo que uno pensó que podría ser en chiquitito, pero realmente tiene que ser de ese porte. Y en la caja, uno miraba por la caja, y yo creo que la base de todas las obras con cordeles viene de esta cuestión de Harvard, porque estaba leyendo la historia de los trabajadores de Nueva Inglaterra, que es textil, toda la historia textil, y ahí empezaron todas las luchas sociales en Estados Unidos, empezaron en New England, que es como la parte más industrial, más moderna en el siglo XIX, y en el siglo XVIII también. Y eran puros niñitos, mujeres sufriendo horrible, así, inmigrantes, los mataban, ahora puras cosas horribles. Entonces al final, estos son como los nudos de lo que pasa, así, de la gente que trabaja. La mejor interpretación, la lectura que me gustó a mí, una amiga dijo que es como si alguien trabaja con eso todo el día y llega a la casa y tiene como un nudo en la mano, así. Es como la frustración hecha escultura. Al mirarlo por la cosa es súper triste, parece como un cementerio, así como debajo del agua, parecen como corales. Tiene una cosa así súper como afectiva, emocional. Pero no sé, más allá de este contenido que explicas y digamos el concepto detrás de... Igual me parece que formalmente también son dibujos, o sea, son trazos. Sí, son líneas. Sí. Está muy vinculado al trabajo de dibujo que tú haces. Sí, sí. Yo he hecho esa conexión también y me parece súper interesante que los dibujos y las esculturas tengan esa cosa como en la línea. Sí, hice una posición en Die que se llama oracular, espectacular, 2 líneas. Línea. ¿Están los detalles? Sí, parecen como así, como garabatos. Esta es la última obra que voy a mostrar, que esta es recién, fue ahora en diciembre bueno, duró 3 meses, se terminó en diciembre de 2013, está en Park Avenue, que es como así una de las calles más ricas del mundo. Así, si alguien vive en Park Avenue, significa millonario, así, a todo cachete, en Nueva York. Y es el edificio de American Society, que es donado por los Rockefeller al Council of the Americas, que tiene una historia bien rara, es súper complicado y es un lugar
súper cargado de historia por todos lados. Antes había sido la embajada rusa, entonces cuando fue renovado sacaron todas las cosas, estaba lleno de cables, de micrófonos de diferentes países, así. Todos los países tenían la embajada de micrófono. Y los Rockefeller lo compraron, bueno, Nelson Rockefeller lo compró para hacer el Council of the Americas, que se supone que es el mito, que es una pantalla para la CIA, porque es una cosa cultural donde invitaban a los del boom, García Márquez, maravilloso, todo el mundo ha hablado ahí, hablan en sus conferencias, son unos lugares así franceses súper bonitos con candelabros, es súper ostentoso y muy bonito para los escritores sobre todo, para que hablen y hablen de su trabajo. Y me invitaron, el primer piso tiene un área de artes visuales y me invitaron a hacer algo site específico ahí. Yo hice una cosa afuera, que después voy a hablar más, que es esa pancarta, y pensé, lo primero que pensé en la historia del lugar, lo primero que se me ocurrió era una obra que hizo Juan Downey ahí en el 76, 77, se llamaba Anaconda Mining Company, que era un mapa de Chile, una caja de plexi, con una anaconda viva moviéndose. Y Anaconda Mining Company era una compañía que los Rockefeller tenían muchas acciones de minera, que fue nacionalizada por Allende, y que es una de las razones, una de las compañías por las que Estados Unidos apoyó el golpe, o sea, los intereses económicos de Estados Unidos. Entonces, Juan Downey hizo esa obra y fue censurada inmediatamente, no podía hacerlo. Entonces dejó el mapa y puso un papel diciendo esta obra fue censurada. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué pasa si vuelve la culebra? Si vuelve la anaconda. Y hice una escultura, así como si volviera la culebra. Pero la hice de madera. Y esa madera fue... la pusimos en unas piscinas de niñito ahí durante el verano, llenas de vino chileno, así de Merlot, gracias a Prochi. Así eran piscinas de Merlot y la madera era embebida chupada así, se transformó como súper roja y olía súper fuerte. Y estuvieron por lo menos 2 semanas, algunas un poco más, sumergidas en vino. Entonces por eso todo rojito. Y lo que hice fue una escultura que uno entra y ve eso así como cayéndose. Entonces esa es la primera sala, como medio raro así. Y después, no ve y huele súper fuerte, huele como a entre bar antiguo y un poco fermentado. Y huele rico, la verdad. Es raro porque yo pensé que iba a oler más desagradable, pero a todo el mundo le gustaba el olor. Bueno. Y la escultura era bien larga, todo el espacio, y mi idea era que esa pared allí la cortaba, era como si fuera el esqueleto, porque miré los esqueletos de anaconda, es un poco parecido a eso, una estructura así. Era como si la serpiente de la anaconda hubiera vuelto y de nuevo el edificio la censuraba, le cortaba la cabeza. Entonces la sangre es como esa cosa, también pensé la cosa latinoamericana de la santería, así de la sangre, que sigue siendo vida, pero también muestra la muerte, y una cosa como de hacer el fetiche de la cosa fuera de uno para poder controlarla. Estaba pensando mucho en un artista específico que me gusta mucho, que es José Bedia, un cubano, Juan Francisco Elso, que él hacía eso, que le interesaba mucho que la cultura contemporánea tuviera que ver con su tradición cubana. Entonces, como me invitaron a la American Society, que es súper latinoamericanista, si tienen cosas así, Botero, o sea, y hacen exposiciones, ahora último hacen exposiciones más interesantes, pero en general es como demasiado identitariamente como los gringos ven a Latinoamérica. Entonces dije, voy a hacer como una escultura geométrica, como lo escribía, era como si fuera Gego hecho por un pescador. Entonces, eso me interesaba. Ahí se ve el color, parece ser una piel también, súper bonito. Y tenían esas cosas bien fuertes de lo así agarrándola, entonces era como un mecano. Entonces eso era todo el espacio, parecía muy grande para el espacio, como que era incómodo también, parecía la cosa de Comayla. Y al otro lado uno llegaba y veía esto, que es como lo contrario, súper lo contrario, que pasaba los mismos dibujos que hago yo, pero lo hice con pintura fluorescente y tenía luz negra, entonces la cuestión estaba brillando. Ahí no se cacha bien, pero en el espacio era súper raro,
como una cosa así como autóctona, geométrica, fuerte, con olor, y de repente era una cosa así como decoración de rave, así. Y era, o luces de niñitos, así de, como esas luces que ponen niñitos para que no tengan miedo en la noche. Y eran esas imágenes como que son medias modernistas. Mucha gente habló de Mata, así, porque por la cosa chilena, entonces pensaban que era como así, como fantasía, así como de ciencia ficción. Y la obra bueno, esos son detalles. Y la obra la que más me sorprendió, la que más me gustó de la exposición fueron estas, que son dos peceras más o menos grandes con arena y vino, y un poco de azufre. Y la gracia es que hacen eso. La arena está saturada de vino, saturadísima, pero sigue teniendo el color de la arena. Y el vino crea como un cielo negro, no es un paisaje. O sea, es una cosa física que logra hacer imágenes en 2 dimensiones a los lados. Que es como una cosa muy rara de efecto, porque uno está viendo una cosa tridimensional, pero realmente es una cosa plana. Y pasa eso, súper bonito, que se crea como un horizonte, como si fuera entre un eclipse, no sé exactamente qué es. Era muy choro porque la gente miraba y reconocía que era una imagen, era una escultura que hacía una imagen. Parecía una máquina rara. Tenía azufre, entonces el azufre siempre estaba como cambiando cómo funcionaba el vino. Sí, habían como diferentes niveles de transparencia y todo. Entonces la obra siempre estaba como viva. Esa es la vista. Esas eran las 3 obras adentro del espacio. Afuera del espacio hice la pancarta de Gracias a la Vida, que me ha dado tanto, que lo usaba antes. La traduje en inglés mal, a propósito, dice como gracias a la vida, es como gracias vida por darme tanto. Porque es una obra que habla a la gente que está caminando por ahí, que es un lugar de súper privilegio. No es un ataque directo, es solamente la gente que se siente aludida, entiende de qué estoy hablando, la gente que no lo entiende. Sí, y hasta ayer me mandaron una foto que está lleno de policía porque Obama estaba ahí. Entonces está todo lleno de policía. Y no sé, por repente Obama lo vio. Está lo mismo también. Los policías sí lo vieron, está lleno de policías. Está el más de los policías mirando para arriba. Eso. Gracias. No sé si tienen preguntas, dudas. Pregunta. Sí. ¿Qué pasa con estas obras que son de arte contemporáneo tan grandes, ¿no es cierto?, monumentales? ¿Qué pasa después que tú haces el trabajo? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa físicamente con ella? Sí. Bueno, la de madera, por ejemplo, fue donada por una compañía que reusa madera. Entonces ellos habían cortado la madera de un colegio y la prestaron para la exposición. Después de la exposición ellos la vienen a buscar de vuelta y la destruyen y la tiran en la tierra para que sea de nuevo fertilizante. Sí, la de Pumaire sí nos encontramos una forma de reusarlo más que ser tierra nomás. Fue triturada completamente y fue tirada nomás. También buscando un lugar que fuera no un basural, ¿sí? O un basural que aceptara la tierra. ¿Y alguna vez te ha interesado filmar ese proceso? Sí, pero a veces pasa algo raro que me interesa todo lo del proceso. Entonces como que si pienso en todo me empiezo tengo que elegir. Claro. Porque si no, claro, ahora me interesa más, lo que más me interesa en la exposición es los policías que están debajo, por ejemplo, cuando me mandaron la foto. Digo, ¿qué habrán pensado sus policías? ¿Eso puede ser otra obra? Pero claro, ese proceso yo trato de que las obras no sean como... A mí me gusta que desaparezcan. Por lo menos todas las que mostré, la mayoría no. Pero las que van a estar en Dieppe, que son las expuestas en galerías, esas sí son para ir a casas o a museos como obras que se ponen normalmente y esas duran para siempre. Pero ese es otro tipo de trabajo que no estoy hablando acá. Acá estoy hablando como los lugares, cómo funciona una obra que funciona un tiempo nomás y después desaparece. Sí. ¿Otra pregunta? Cuéntanos de la muestra en Dieppe, un poquito. Sí, la muestra en Dieppe son pinturas basadas en los dibujos. Hace tiempo estaba tratando de ver, después de las proyecciones dramáticas, las impresiones.
quería ver si podía pintar esas cuestiones. Y llevo N tiempo tratando de ver si se pueden pintar dibujos, que es un problema lógico bien tonto, porque en pintura uno usa el dibujo para pintar. Pero ¿qué pasa si uno pinta un dibujo? Y ha sido raro, es como raro tratar de pensar eso, o sea, qué tamaño tiene que ser, cómo funciona, qué tipo de color. Y lo malo y bueno es que me he metido en la cuestión modernista, cómo usan el color, así en el modernismo. Y de a poco me di cuenta que era como una cosa psicodélica. Y me interesa esa la cosa psicodélica porque, van a ver, son con las pinturas medias así, onda pichilemo, así, claramente así, surfista hippie, así. Y me interesa eso porque hay una cosa rara que pasa en la psicodelia, que es como son decorativas, bonitas, en la psicodelia tradicional, pero también se supone que es serio. Entonces dan risa y son serios al mismo tiempo. Y me parece una cosa súper interesante. Que tiene que ver con como donde la psicodelia, que es cuando la gente tomaba droga, estaban así hablando del universo, pero también estaban riéndose. Entonces de ahí viene esa imagen así caleidoscópica y todo, así Jimi Hendrix. Son de reírse y tomar en serio las cosas al mismo tiempo. Entonces las pinturas pasan por ese lado también, porque pintar es ridículo, pero también es súper serio al mismo tiempo. Y eso, creo que las pinturas funcionan de esa forma. Pero, ¿por qué dice que es como complicado pintar un dibujo si, no sé, cierta lógica como del proceso artístico, que ciertamente trazar un dibujo o trazar unas líneas y ponerle color? O sea, es como una forma, digamos, un camino como para llegar a una pintura podría ser esa también. Sí, sí. Eso es tradicionalmente lo que uno aprende, que es como uno usa el dibujo para hacer la composición, para que llenar el color. O sea, que quizás está relacionado con tu interés como de explorar un camino que no es uno aprendido, como desaprender lo aprendido, ¿no? Sí. Como hacías con los otros dibujos. Exacto. Sí, sí, porque uno si estudia pintura un rato puede hacer una pintura relativamente convincente, pero esas son las más fome. Es más interesante que sean como que estén como en un estado incómodo. Entonces si uno ve la etapa de cómo se hace una pintura, por ejemplo, si yo hago un dibujo, digo, bueno, ¿qué es un dibujo? Un dibujo es súper diferente a una pintura, ¿no es cierto? Todos sabemos eso, pero porque se supone que la pintura es más interesante. ¿Qué pasa si yo digo que el dibujo es más interesante y que la pintura está supeditada al dibujo? Eso es otra forma de ver cómo se puede hacer una pintura. O por lo menos una cosa lógica que yo hago para tratar de hacer una pintura diferente, ¿no? Eso, tiene que ver con eso. En esta muestra, Sí. lo que nos mostraste, los dibujos que pusiste tenían ese mismo sistema que hablaste en las otras exposiciones, como de ir, salir, buscar gente, o reutilizaste alguna imagen. Son todos reutilizados. Este es de Stuttgart, este es de Brasil, de Porto Alegre. Este lo hice en el verano, pero así solo. Este también, este es súper antiguo, es uno de los primeros, es una calavera caminando, es como de 2004. Entonces los puse juntos, trabajé, la verdad, un día nomás, agarré varios dibujos, los puse juntos y quería hacer como un paisaje así como medio, también modernista, medio futurista, porque justo antes había visto una exposición de Jules Solar, ahí, y Jules Solar es como así fantasioso, es como América, como un lugar, como realismo mágico, en cierta forma, así, pero también como futurista, tiene una cosa así como bien y mineral. Entonces quería hacer un mural que pareciera como una historia. Entonces usé diferentes dibujos de diferentes partes. ¿Sí? No, este no tiene que ver con Nueva York específicamente, tiene que ver con esta escultura que fue la base de la exposición. Quería que fuera lo contrario, súper diferente. Entonces mucha gente, incluso la mayoría de la gente le encantaba la escultura y le cargaba el mural. O le gustaba el mural y le cargaba la escultura. Como que no podían, como que había un cortocircuito. Y eso me parece, no sé, un encuentro productivo en una exposición. Bueno, y entiendo el proceso que tiene tu dibujo, Sí. pero entiendo también la cierta conciencia que tienes cuando lo estás haciendo. Pero también han aparecido, no sé si otros dibujos o instalaciones que utilizan también mucho la línea del horizonte, como que eso también o también claro, sí, como que eso también es un factor consciente para ti o sale porque sí.
Acá hay uno, sí, el de ahí la hay. Telefónica. Sí. Acá cuando mezcláis el vino con la arena también eso tiene marca y tú hablas mucho de la vida horizonte. Sí. En Harvard también mostraba los dibujos que hiciste, siempre mostraba esa separación entre el cielo y la tierra. También lo hablaste en una de las primeras cosas que mostraste. Como, ¿qué tan consciente esa línea? No sé. Yo creo que es súper consciente y es las dos cosas, como que sale porque cuando uno, ¿cachai? En cualquier dibujo o pintura, si tú haces una raya así, es un horizonte, y si haces una raya así, una persona. Es así, casi una regla. Y poner una persona pasa a ser una historia, al tiro. Poner un horizonte es un lugar. Entonces, yo creo que tiene que ver con la cuestión chilena, porque cuando tú la exposición de Telefónica, se me olvidó decir los nombres de las exposiciones, se llama El penúltimo paisaje, porque es la obsesión chilena con el paisaje. Y yo también la tengo, que es como, porque en Chile usted siempre como consciente de eso. En otros lugares no están así. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, que es como una cosa siempre pendiente, así, pensar en eso. Lo que me pasa varias veces en los dibujos, que me di cuenta, y ahí empezaron a aparecer los horizontes, es que las personas siempre están flotando. Son como fantasmas, siempre están flotando, son inmateriales. Entonces al poner un horizonte, como que lo estáis poniendo en un lugar o en relación a un piso, que están flotando o están en un piso. Y tiene que ver con una cuestión que me pasó en Alemania, que es que la gente empezó a cachar que si eran fantasmas, eran testigos. Y me pasó una cuestión rara, que era como los fantasmas no como algo malo, sino como que son acompañantes que ven todo lo que pasa. Entonces de repente la forma de poner horizonte es como rayar donde están, tratar de entender cuál es el lugar. Es medio esotérico lo que estoy diciendo, pero porque no sé. O sea, por un lado lo hago a propósito en las obras, en los dibujos no. En los dibujos empezaron a aparecer porque de repente, como me di cuenta que estaban flotando en un no lugar, empezaron a aparecer las rayitas. Eso. Gracias. ¿Ok? Listo. Yo tengo una pregunta. Sí. Dale. Que cuando hablabas de esa obra que se llamaba Pomaire, tú dijiste algo como que el folclore estaba relacionado como con la izquierda y Pomaire era como un lugar que era como neutro. Como que no caché muy bien ese cuento. En los 80, cuando yo era chico, en la tele, por ejemplo, hacían las cuestiones de Sema Chile, así de la Lucía y Art, así yendo con la señora. Sí, pues no, era como la oficial del gobierno de dictadura, era Pomaire y los guasos quincheros. Sí. Sí. Ya. ¿Cachai? Es como que Pomaire no es necesariamente eso, pero como puede ser utilizada para eso. Cuando yo era chico era eso, era como la voz oficial de los chilenos, del centro de Chile, que no tiene que ver con Víctor Jara, que no tiene que ver con nada izquierdista, ¿cachai? Como eso. Entonces, como rehacerlo es como que vuelve lo reprimido, ¿no? Y en los 80 que eso era como mostrado como una especie como de lavado de imagen, así. Sí, era la tele, yo crecí con eso, yo me di cuenta de eso después, cuando ya no dejaron de hacerlo, pero antes yo pensé que eso era normal. Bueno, uno se da cuenta con los 14 años ya súper claramente que todo mentira, pero o los 13 de repente, pero antes uno piensa que eso es, porque eso, los guasos quincheros y Pomaire es Chile, Claro. que es súper fome. ¿Y tú has vuelto a ir a Pomaire? Después de la exposición, no. ¿No te encontraste con las Hello Kitty doradas? No. ¿Y los chanchitos dorados, no? No. Hubo una época, después Sí. se hizo todo un intento de rescate y luego que dejaron de hacer, pero por ahí todavía quedan algunas. Churra, no, Sí. ¿cachai? Era como todas estas cosas chinas y venga, ¿verdad? Sí, Empezaron a hacer. Sí, unos chanchitos dorados. No sé, se veía muy bueno. Sí. Estaba pensando que todo como que gira en torno al dibujo en definitiva en tu trabajo. Como que las esculturas se aplanan siempre, ¿no? Por ejemplo, viendo esta imagen y viendo, por ejemplo, la de la anaconda, o no me acuerdo cómo se llama, pero que remite a la anaconda. Sí. Es cíclico. Exacto, termina siendo para mí, no sé, como trazos en el espacio igual, como lo que pasaba con las otras, las que metías dentro de las cajas, de los containers, que también tienen esa cuestión como gráfica, lineal, ese trazo. Y lo que hiciste creo que fue en Stuttgart, que hiciste la ciudad, Sí. que también dijiste que tenías esa intención de aplanarla, de que fuese como un espacio que obviamente las personas identificaban como real, como una maqueta, por decirlo de algún modo, de la ciudad.
ciudad, pero que era escultórica, pero que tú intencionalmente la quisiste aplanar para que, no sé, como que intentas generar ese efecto de que estas cuestiones tridimensionales pasen a un plano tridimensional y que al final termina siendo eso, como una representación, no sé, me parece que como que das la vuelta constantemente en el tema del dibujo, en ese sentido. Sí, eso, yo creo que eso, pero lo que tú dices me doy cuenta después, cuando tú la cosa roja, cuando pasó lo encontré increíble, o la línea, o esa imagen, yo quería unas peceras con arena y vino nomás, y por suerte se creó una imagen, pero podría haber sido solamente lo que saliera. O sea, claro, pero tu misma decisión de dejarlo así, no cambiarlo o no mostrarlo quizás. Sí. Ya eso determina un poco que buscas un resultado, o sea, que ese resultado, aunque sea producto de un accidente o lo que sea, ya el hecho de permitirlo, ¿no? Y de presentarlo. Sí, pasa a ser menos. Claro, y pasa a ser como esa... Sí, hay dos formas de ver eso. Una es súper complicada, que es como, ¿por qué? Más o menos lo que me estoy preguntando, así cómo veo los dibujos, porque plano, como una cosa tridimensional puede ser plano, que no sé todavía. Y la otra es como la lectura histórica, que es como la que me interesa a N, que es como lo que hizo el modernismo, que es producir que la obra no fuera que uno mirara la obra, sino que la obra viniera a uno. Por eso es toda la cuestión después del cubismo, que es que el plano de la obra viene hacia el espectador para crear cambio, ¿no? Porque antes era una ventana nomás que no miraba, ahora te pasa a ti, y después viene el minimal que te pasa a ti literalmente, y lo escultórico que sigue siendo que te está pasando a ti. Yo creo que de repente tiene que ver con eso, por un lado, que me interesa N, porque si uno está en un espacio físico, pero no te puedes posicionar claramente, y sientes que la cosa es como una cosa gráfica, si tú piensas que pero es físicamente una cosa gigantesca, te afecta, te incomoda, y eso produce como un espectador activo, porque si fuera realmente súper sólido, súper escultórico, yo me aburro N, lo encuentro súper fome. Prefiero ver una cosa que es tridimensional, que después se aplana, y digo, bueno, ¿por qué? Como que me complica perceptualmente. Yo creo que tiene que ver con eso. Esa es la parte como histórica y lógica. Lo otro ya, la cuestión del dibujo, eso todavía no sé. Por eso sigo haciendo trabajo. Bueno, queremos agradecer a Cristóbal Legit, muy interesante su charla. Bueno, comentar que va a haber un papel, lo voy a dejar en la recepción. Ahora están todos invitados, el artista y todos los que quieran, a hacer el recorrido a la Casa Museo. Y como decía, este papel va a quedar en recepción porque vienen más charlas en el año, vienen 6 artistas más. Entonces los que estén interesados en enterarse de cuándo y dónde y qué artistas son, pongan acá su correo electrónico y así les vamos a ir avisando de cada charla. Así que bienvenidos y los que quieran a conocer el museo.